Buenas tardes. Con su venia, señor gobernador. Con el permiso de ustedes, distinguidas y distinguidos colegas, alcaldes, representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, organismos autónomos, organismos empresariales y ciudadanos, compañeros del gabinete, compañeras del gabinete legal y ampliado, empleados todas y todos del pueblo de Sonora. La corrupción es el origen de todos los males. Fue el mensaje central de Kofi Annan en el contexto de la firma de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción firmada en Mérida. Ahí, hace 18 años, representantes de más de 120 países signaron el primer acuerdo global para combatir la corrupción, y por ello cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional para recordarnos a nosotros mismos que estamos enfermos de un padecimiento global. Trascendente, por ejemplo, en un país donde la corrupción era el elefante blanco en la habitación del que nadie hablaba. Es más, la mera palabra corrupción no existía, por ejemplo, en nuestro marco normativo, excepto por la corrupción de menores. Ni siquiera existía. Afortunadamente eso ha cambiado. Dicha enfermedad, ese cáncer, nos impacta negativamente a todas y a todos. Socava la competitividad, erosiona toda posibilidad de desarrollo o de justicia social, arruina todo lo que toca. Pero lo que es peor es que afecta más a quienes menos tienen, a los más pobres. A ellos la corrupción les condena. Vivimos una crisis nacional por culpa de la corrupción. Una de las crisis de seguridad porque por décadas se hizo costumbre corromper a las fuerzas del orden y a los gobernantes. Vivimos una crisis de salud porque por décadas se privilegió el negocio privado sobre el bien público, donde los políticos corruptos eran los principales beneficiados. Generaciones y generaciones de degeneración, de corrupción como sistema político y económico, infectaron así las estructuras, nos hizo metástasis como país. Sonora no es la excepción, ha sido más bien ejemplo. Hemos sido testigos de la degradación de la vocación pública, del encarecimiento del ejercicio de gobierno visto como una mina de oro, no como la honorable tarea de servir. Hemos visto del surgimiento de oligarquías sexenales y de un frenético show mediático para combatir la corrupción de los opositores y distraer de la propia. Nos encontramos, señor gobernador, amigas y amigos, ante una oportunidad histórica. La sociedad fue muy clara en el mandato popular de instaurar en Sonora el régimen de transformación de la vida pública, cuyo espíritu está precisamente en el combate a la corrupción. Y lo estamos haciendo bajo su conducción, señor gobernador, rompiendo esquemas y yendo a las raíces más profundas del problema. Sin impunidad ni pactos, sin aspavientos ni shows, mucho menos complicidades, pero con la seriedad que el debido proceso y la responsabilidad que nuestros encargos nos obligan. En estos breves meses hemos trabajado con distintos sectores, así como con organismos internacionales, en impulsar las mejores prácticas, no solamente en nuestro marco legal, sino en una política pública de integridad que habrá de insertarse en el Plan Estatal de Desarrollo. Comparto solo algunas de las acciones en las que hemos estado trabajando. Por instrucciones del señor gobernador, todos los mandos de su gobierno, secretarios, subsecretarios, directores generales y aquellos que están involucrados en el manejo de recursos públicos, hemos pasado una evaluación de integridad.
un examen de control de confianza, toxicológico, psicológico y un examen de diagnóstico personal de riesgos, elevando así la exigencia de probidad en el servicio público. Además, pronto, además de los requisitos de la no inhabilitación o no tener antecedentes penales, será requisito no ser deudor de pensión alimenticio moroso ni tener antecedentes de violencia sexual o de género. Esto es prácticamente no un 3 de 3, sino un 10 de 10. El derecho a saber es fundamental para el buen funcionamiento de una democracia, por lo que diseñaremos una política de transparencia proactiva y datos abiertos, que le otorgue toda la información a la sociedad. Ciertamente, primero tenemos que arreglar las bases de datos y los sistemas de información existentes que están en deplorables condiciones y que evitan que la sociedad se informe adecuadamente. Al día de hoy, aproximadamente el 70% de las compras se han hecho de forma histórica y más con la pandemia por la vía de la adjudicación directa. Y no existe en Sonora un Compranet estatal funcional que permita y habilite procesos licitatorios plenamente en línea. En materia normativa de adquisiciones tenemos un marco legal de 33 años de edad, generando así vacíos legales muy convenientes para la corrupción. Habremos de corregir eso en breve. Tenemos el reto de definir y redefinir el gobierno digital y mejorar la interacción con la población, redefinir las inspecciones para acabar con la extorsión institucionalizada, reducir los trámites y mejorar la competitividad, generando así un clima favorable para la inversión y el empleo. Fortaleceremos las instituciones encargadas de combatir la corrupción para que sean liberadas de la captura que les ha inmovilizado. Entre otras, aumentaremos las sanciones y muy especialmente trabajaremos para que exista la certeza de que quienes traicionen la confianza depositada, sea quien sea, del color que sea, de ayer o de hoy, sean ejemplo vivo de que en este régimen no hay intocables. Señor gobernador, amigas y amigos que nos acompañan, el día de hoy habremos de firmar con los municipios no un acuerdo de buena voluntad o un pacto declarativo. Firmamos un instrumento de colaboración para el intercambio de información, transferencia de capacidades para que, por ejemplo, nos apoyemos en las notificaciones de nuestras actuaciones o que una vez teniendo el Compranet pleno funcionando adecuadamente, así como las compras consolidadas, los municipios puedan también utilizar dichas herramientas, que nos ayudarán a limitar no nada más la discrecionalidad y los arreglos fuera de ley, sino que nos permitirá obtener mejores ahorros. Con este acuerdo de colaboración, a su vez, estaremos creando la Comisión Permanente de Contralores de Sonora, que nos permitirá a las y los contralores acceder a capacitación continua y fortalecer el desarrollo municipal que tanta falta nos hace. Concluyo, no solamente debemos combatir el cáncer de la corrupción y sus consecuencias, como dicta la sola idea de la anticorrupción, debemos enfocarnos en sanar a Sonora. Y sanar es construir integridad, integridad en las empresas, integridad en las escuelas, integridad en la familia, integridad pública. Integridad, como usted lo dice, señor gobernador, es no doblarse, mantenerse en una pieza, no quebrarse frente a las tentaciones, ni los espejitos, ni los cantos de las sirenas. Sanar es construir controles y garantías de no repetición y progresivamente reparar el daño que se le ha hecho a la sociedad. Sonora se merece eso y mucho más. Que nos vaya la vida en ello. Muchas gracias por su atención.